Evangelio del día, 16 de marzo 2025. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago. Subió con ellos a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su éxodo, aquel que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria junto a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: «Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: «Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo». Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. La transfiguración de Jesús, una luz en nuestro camino. El Evangelio de hoy nos invita a contemplar uno de los momentos más impactantes del ministerio de Jesús, la transfiguración. Jesús toma a Pedro, Juan y Santiago, sus discípulos más cercanos, y los lleva a lo alto de un monte para orar. Allí, ante sus ojos, sucede algo extraordinario. Su rostro cambia de aspecto y sus vestiduras se vuelven resplandecientes. En ese momento, aparecen Moisés y Elías, 2 figuras fundamentales del Antiguo Testamento. Estaban conversando con él acerca de su éxodo, es decir, su pasión y muerte en Jerusalén. El significado de esta escena es profundo. La transfiguración es una revelación de la gloria de Jesús, un anticipo de su resurrección y un momento clave para fortalecer la fe de los discípulos antes de que enfrenten la cruz. Jesús sabe que sus seguidores pronto verán su sufrimiento, su debilidad humana y su aparente derrota en la cruz. Por eso, les da un adelanto de su verdadera identidad, para que comprendan que su misión no termina en el dolor, sino en la gloria. Pedro, impactado por lo que ve, expresa su deseo de quedarse en aquel lugar. «Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Pero el Evangelio señala que no sabía lo que decía. Pedro, como muchos de nosotros, quería prolongar ese momento de luz, quedarse en la seguridad de la gloria sin enfrentar la realidad del sufrimiento. Sin embargo, la fe no consiste solo en permanecer en los momentos de gozo y certeza, sino en confiar también cuando llega la prueba y la oscuridad. Mientras Pedro hablaba, una nube los cubrió con su sombra, y de ella se escuchó una voz: «Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo». Esas palabras son fundamentales, pues revelan la identidad de Jesús como el Hijo de Dios y nos dejan un mandato claro: escucharlo. La fe no es solo admirar a Jesús, sino abrir el corazón a su palabra, seguir su camino y confiar en Él, incluso cuando no comprendemos todo lo que sucede a nuestro alrededor. Esta escena nos interpela profundamente, porque muchas veces en la vida queremos quedarnos en los instantes de paz y luz, pero huimos del sacrificio y del compromiso. Anhelamos una fe llena de experiencias bonitas, sin desafíos ni renuncias. Queremos ver la gloria, pero evitamos la cruz. Sin embargo, Jesús nos enseña que la verdadera fe consiste en confiar incluso cuando la luz parece desvanecerse. Pensemos en aquellos momentos de nuestra vida en los que hemos sentido con claridad la presencia de Dios. Tal vez fue en un retiro espiritual, en la oración, en un encuentro con alguien que nos mostró su amor de una manera especial. Esos momentos son como la transfiguración, destellos de la gloria de Dios que nos fortalecen para seguir adelante. Pero después de cada experiencia de luz, llega el momento de bajar del monte y enfrentar la realidad.
Así como los discípulos tuvieron que continuar su camino y vivir la pasión de Cristo, también nosotros debemos seguir adelante, incluso cuando no sentimos la misma claridad o emoción vivida anteriormente. En nuestra vida cotidiana enfrentamos muchas situaciones en las que parece que la luz se apaga. Puede ser la enfermedad de un ser querido, una crisis económica, la traición de un amigo, la pérdida de la paz en la familia. Son instantes en que nos preguntamos: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué permites esto? En esos momentos, recordar nuestras experiencias de fe nos ayuda a no perder la esperanza. Así como los discípulos recordaron la transfiguración en los días de la pasión de Jesús, nosotros debemos recordar que Dios siempre está con nosotros, aunque a veces no lo sintamos. Imaginemos a una mujer que después de años de felicidad en su matrimonio enfrenta una crisis con su esposo. La comunicación se ha deteriorado, las discusiones son constantes y siente que el amor se está apagando en su interior. Recuerda los primeros años cuando sentía con certeza que su relación era un regalo de Dios. Esos recuerdos la sostienen y la impulsan a luchar por su matrimonio, a buscar ayuda, a orar con más fuerza. La fe no le quita el dolor, pero le da la certeza de que Dios sigue presente y que si persevera encontrará nuevamente la luz. Del mismo modo, pensemos en un joven que ha sentido el llamado de Dios a servir en su comunidad, pero con el tiempo se enfrenta al desánimo. Al principio sentía emoción y claridad, pero ahora se encuentra con dificultades, con falta de apoyo, con dudas. Se pregunta si vale la pena seguir adelante. Sin embargo, al recordar los momentos en los que sintió la presencia de Dios, encuentra la fuerza para continuar, sabiendo que la fe no es solo una cuestión de emociones, sino de fidelidad. Este Evangelio nos enseña que la fe no es un camino de certezas constantes, sino de confianza. Dios nos da momentos de luz para que cuando llegue la oscuridad recordemos que su amor es real. La clave está en escuchar a Jesús. No solo admirar, no solo buscar experiencias espirituales hermosas, sino dejarnos guiar por su palabra cada día. Escucharlo en la oración, en la Eucaristía, en los acontecimientos de la vida, en los demás. Así como los discípulos guardaron silencio después de la transfiguración, también nosotros debemos aprender a hacer silencio interior para reconocer la voz de Dios. En un mundo lleno de ruido, preocupaciones y distracciones, muchas veces no escuchamos a Jesús porque estamos demasiado ocupados con otras cosas. Pero si hacemos silencio, si dejamos que su palabra resuene en nuestro corazón, encontraremos la luz que necesitamos para cada situación. Este Evangelio nos invita a confiar, a recordar que aunque pasemos por momentos difíciles, la gloria de Dios está siempre presente. Nos recuerda que la fe no es solo un refugio en los momentos de alegría, sino una fortaleza en los tiempos de prueba. Nos desafía a escuchar a Jesús y a seguirlo, aunque el camino no siempre sea fácil. Cuando nos sintamos desanimados, cuando parezca que la luz se ha apagado, volvamos a nuestro monte Tabor. Recordemos esos momentos en los que Dios siempre se ha manifestado en nuestra vida. Y sigamos adelante con la certeza de que después de la cruz siempre llega la resurrección. Dios nos da su luz para que podamos atravesar la oscuridad con fe. Escuchemos a su Hijo y confiemos en Él, porque su amor nunca nos abandona.